Historias de Jack. Empezamos. Si estás escuchando esto, significa que he cruzado una línea de la que ya no hay vuelta atrás. Vivo en un piso pequeño en las afueras de Madrid y hasta hace unos meses era técnico informático. Nada del otro mundo. Me pasaba los días arreglando ordenadores, navegando por foros y explorando los rincones más oscuros de la red. No por morbo, ni por rebeldía. Lo hacía por curiosidad. Una curiosidad que, ahora lo sé, debería haber dejado intacta. Todo empezó con una conversación en un servidor cerrado de Discord. Un tal Mordek, un usuario con reputación alta en temas de seguridad y acceso a la Deep Web, soltó algo que no parecía una simple historia de miedo. Dijo, ¿habéis oído hablar del arte del sufrimiento? Pensé que era otra leyenda urbana, como esas páginas malditas o videos que supuestamente te vuelven loco. Pero la forma en la que lo escribió me dejó helado. No era un post para llamar la atención, era una advertencia. Es real, decía, y si encuentras la puerta, no podrás dejar de mirar. A partir de ahí, la idea me obsesionó. Pasé noches enteras navegando sin dormir, buscando cualquier pista, cualquier referencia que me llevara a esa comunidad secreta. Usé VPNs, accedí a foros rusos, páginas en Tor mal indexadas, bases de datos en hexadecimal con nombres codificados. Descargué archivos en formatos extraños, algunos con virus que tuve que limpiar, otros que parecían encriptados con claves escondidas en imágenes o mensajes subliminales. Una noche, mientras revisaba un foro especialmente clandestino, alguien me escribió directamente, ¿quieres entrar? No hay vuelta atrás. No respondí, pero esa misma noche recibí un correo en una cuenta que casi ni uso, con un archivo adjunto llamado bienvenida.txt. En el archivo solo había un texto. El sufrimiento es arte. El arte es sufrimiento. ¿Quieres ver con tus propios ojos? Pulsa en el enlace. Pero cuidado, mirar demasiado puede destruirte. El enlace me llevó a una dirección .onion, un nodo oculto con acceso restringido. Para entrar, tuve que resolver un puzzle críptico que duró horas. Imágenes distorsionadas, números, símbolos, hasta que por fin me abrió la puerta digital. La interfaz era negra, minimalista, sin logos, solo texto y una única categoría visible, exposición activa. Antes de entrar me aseguré de que nadie me veía, de que estaba solo y que podía cerrar todo al instante. Sabía que algo raro había, pero no podía parar. Lo que encontré cambió todo. No era un vídeo grabado, era una retransmisión en directo. Una cámara fija, con calidad profesional, enfocaba una especie de galería subterránea, fría, silenciosa, industrial. La luz era blanca y cegadora, sin sombras, pero en el centro había una figura humana, desnuda, suspendida por ganchos clavados en su piel, brazos extendidos, piernas abiertas, cabeza sujeta por un armazón de metal. No se movía, no hablaba, pero estaba viva. Lo supe por los temblores de su abdomen al respirar, por los espasmos involuntarios en sus dedos. Había sido modificada. Cirugía sin anestesia, sin piedad. Párpados cosidos para que no pudiera cerrar los ojos. Mandíbula rota y reconfigurada. Partes del cuerpo fusionadas con piezas metálicas. Era una escultura humana. Al pie de la escena, una placa de acero con el título Dolor persistente número 7, por Thanatos. El nombre me heló la sangre. La retransmisión duró horas. A ratos una figura encapuchada aparecía, ajustando tubos, drenando fluidos, aplicando descargas eléctricas. Mantenían al sujeto consciente. Era parte del arte. En un chat privado oculto dentro de la interfaz, algunos usuarios discutían la obra como si fuese una subasta. La obra pierde valor si el sufrimiento se apaga, decían. Comentaban la resistencia del modelo, la expresión de agonía, la duración de la exposición. No era la única escultura. En el historial de transmisiones había decenas, cada una más atroz que la anterior. Algunos usuarios compartían rumores sobre cómo conseguían a las personas.
secuestros, cultos, voluntarios obsesionados con la fama, post-mortem. Yo no quería saber más, pero ya era tarde. Un día, en otro acceso, encontré una lista oculta. Nombres, edades, ubicaciones aproximadas, gente marcada, algunos voluntarios, otros simplemente elegidos. Busqué mi nombre. No estaba, al menos no entonces. Pero había algo peor. Reconocí a alguien. Una chica que conocí en un foro de diseño 3D Clara. Era creativa, un poco obsesiva con lo grotesco, pero buena persona. Había desaparecido unos meses antes. Familia desesperada, caso archivado como fuga voluntaria. Allí estaba. Obra número 12, Clara M., 26 años. Intervención. Reconfiguración torácica abierta. Exposición. 8 horas. Crítico, 9.3 sobre 10. Me dieron ganas de vomitar. Cerré todo. Formateé el disco duro. Tiré el portátil por la ventana. Pero no fue suficiente. Lo que vi en esa retransmisión no era solo una escena grotesca. Era un ritual de un grupo que había llevado el concepto de arte y sufrimiento a un nivel inimaginable. La cámara permanecía fija en aquella figura humana suspendida, pero había detalles que escapaban a primera vista. Cada pocos minutos, la figura encapuchada que aparecía en escena introducía nuevas modificaciones, no solo físicas, sino también químicas. Inyectaban sustancias para prolongar la agonía, para mantener la mente despierta y alerta, aunque el cuerpo estuviera sometido a una tortura infinita. En el chat privado, algunos espectadores discutían sobre el estado mental de la obra. Comentaban si la persona seguía consciente o si el sufrimiento la había llevado al borde del colapso. Esas charlas eran frías, casi científicas. Para ellos, el dolor no era un castigo, era la materia prima, el pincel y la tela al mismo tiempo. Comencé a investigar quién estaba detrás de ese grupo. Poco a poco, los nombres que aparecían, siempre con seudónimos, apuntaban a una comunidad secreta llamada Thanatos, un colectivo que se especializaba en crear esas esculturas humanas. Según algunos documentos filtrados que conseguí en foros clandestinos, llevaban años perfeccionando técnicas quirúrgicas clandestinas y métodos para mantener a los sujetos conscientes sin morir. No había paranormal, no había fantasmas ni demonios, solo personas, carne y hueso, transformadas en arte vivo. Lo más perturbador fue descubrir que la exposición de esas obras no se limitaba a la Deep Web. Algunos indicios apuntaban a que ciertos círculos selectos en el mundo del arte contemporáneo, coleccionistas extremos y millonarios con gustos oscuros, pagaban fortunas para acceder a esas galerías privadas, donde se exhibían estas piezas macabras. Una venta privada de lo indecible. Esa revelación me hundió más. ¿Y si todo era real? ¿Y si alguien cercano podía estar involucrado? La chica que había reconocido, Clara, no era un caso aislado. Otros nombres también aparecían entre las obras y los próximos modelos. Jóvenes desaparecidos, algunos con familias que habían abandonado la búsqueda por desesperación, otros que simplemente no tenían a nadie. Intenté advertir a la policía, pero sin pruebas, sin datos claros, mis palabras sonaban a locura. Me miraban con recelo, como si yo fuera el culpable de inventar un mito más. Un día, mientras revisaba la cuenta oculta de la Deep Web, me llegó un mensaje inesperado. Un archivo adjunto, un vídeo. Lo abrí con miedo y vi algo que paralizó mi sangre. Era un vídeo grabado en mi propia casa. Mostraba la habitación donde duermo, desde un ángulo que nadie podría tener sin estar dentro. La cámara enfocaba mi cama y me mostraba durmiendo. Alguien había estado ahí. Alguien me estaba vigilando. La paranoia me consumió. Cada ruido en la noche, cada sombra me parecía una amenaza. Empecé a cambiar de piso, de ciudad, de país incluso. Pero el miedo me perseguía. No podía contarle a nadie porque sabía que si hablo, ellos podrían actuar. Porque para esa comunidad, el sufrimiento no termina con la muerte. El sufrimiento es eterno. Y yo estaba marcado. Con cada día que pasa siento cómo se acerca el momento. Sé que ya no soy un simple espectador.
Soy parte de la exposición que algún día mostrarán a otros, como prueba de que cruzar ciertas puertas puede convertirte en arte, en un monumento al dolor. Si estás escuchando esto, te lo repito, no busques el arte del sufrimiento, porque cuando mires demasiado, puede que tú también desaparezcas, y tu cuerpo, tu agonía y tu miedo se conviertan en la siguiente obra maestra. Si esta historia te ha dejado sin aliento, no olvides darle like y suscribirte para descubrir más relatos inquietantes. ¿Qué harías tú si te cruzaras con el arte del sufrimiento? Déjamelo en los comentarios. Pensaba que lo más peligroso que podía encontrarse en la Deep Web era un virus, hasta que hice aquella compra para mi madre. Si estás pensando en hacer una compra por la Deep Web, por simple curiosidad, quiero que escuches esto hasta el final. Siempre he tenido una buena relación con mi madre. Desde que murió mi padre en un accidente de coche cuando yo tenía 9 años, ella se quedó sola para sacarme adelante. No tenía estudios, ni familia que le echara una mano. Solo tenía 2 trabajos y una fuerza brutal para seguir adelante. Lo dio todo por mí. Así que cuando conseguí un curro como técnico de redes y cobré mi primer sueldo decente, supe que quería devolverle algo especial. Mi madre colecciona muñecas. Sí, esas de porcelana, con vestidos de época, peinados imposibles y miradas muertas. Algunas las tiene desde antes de que yo naciera. Otras las ha ido encontrando en mercadillos o en subastas online. Las cuida como si fueran hijas, cada una con nombre, con historia, con fecha de llegada apuntada en una libreta. Siempre me pareció una afición rara, pero inofensiva. Hasta entonces, quise encontrarle una muñeca única, no algo de eBay. Quería lo más raro, lo más exclusivo, y fue esa idea, esa estúpida obsesión, lo que me llevó a meterme en la Deep Web. No era la primera vez que navegaba por ahí. Soy informático. Sé cómo usar una VPN, cómo protegerme. Entré a través de Tor y empecé a buscar foros, marketplaces, catálogos ilegales disfrazados de colecciones privadas. Al principio solo encontraba basura, drogas, armas, porno enfermizo, estafas. Pero después de días buscando, encontré algo. Una página extremadamente simple, sin diseño, sin título, solo texto plano y una imagen pequeña, mal escaneada, de una muñeca con los ojos cerrados y la cabeza ladeada. La tienda se llamaba Obscura Curios. Solo había un producto a la venta, muñeca única, pieza viva, solo una. Debajo una nota, objeto raro, no mirar fijamente, hecha a mano con materiales orgánicos. Perfecto para coleccionistas verdaderos. No había precio, solo un botón que decía «Consultar disponibilidad». Escribí. No lo pensé demasiado. Era parte del juego, me dije. Un vendedor misterioso con ínfulas teatrales. Algo que contar, algo diferente. Les puse que era para mi madre, que coleccionaba muñecas antiguas y que buscaba algo especial. La respuesta no tardó ni una hora. Disponible, envío rápido. 300 euros en Bitcoin. Solo necesitamos el nombre completo del destinatario y su código postal. Ella sabrá cuándo ha llegado. No la abra si está sola. Leí eso último 3 veces. No la abra si está sola. Ahí debería haber parado. Pero no lo hice. Convertí mis euros en criptomonedas. Realicé el pago y envié los datos. Mi madre se llama Rosario Hidalgo López. Vivimos en un barrio tranquilo en Madrid. Envié eso. Nada más. Ni calle, ni número. El mensaje de confirmación llegó segundos después. Lucía será entregada en 48 horas. Lucía. No habían dicho el nombre antes. No dormí bien esa noche. No por miedo, sino por culpa de algo que no sabía identificar. Una inquietud leve, como si hubiera cruzado una línea que no debía. Aún así, fui a trabajar como siempre. Pasaron 2 días. Cuando llegué a casa del trabajo, mi madre estaba en el salón con una caja sobre la mesa. No tenía etiqueta, ni sello de correos, ni remitente. Solo su nombre, escrito a mano con bolígrafo rojo en la tapa. Me dijo que la había encontrado en la puerta, pero que no había sonado el timbre ni visto a nadie. ¿La has pedido tú?, me preguntó con una sonrisa.
Le dije que sí, que era su regalo, y que no sabía cómo habían hecho el envío, pero que lo abriese. Ahí fue cuando todo empezó. La caja no pesaba mucho, pero estaba envuelta con varias capas de papel marrón, como los paquetes de antes. Dentro había una muñeca envuelta en una tela negra, cerrada con una cuerda. Cuando la desenrolló, lo primero que vi fueron los ojos, o mejor dicho, los párpados, porque estaban cerrados y cosidos con hilo negro. Un hilo grueso, como el de bordar cuero. De cada punto de costura colgaba una pequeña cuenta metálica, como si fueran lágrimas sólidas. La piel de la muñeca no era de porcelana. No sé qué era. Parecía piel real, curtida, envejecida, como si alguien hubiera usado una cara humana embalsamada. El cabello era castaño claro, largo y claramente humano. Se notaba por la raíz. El vestido era antiguo, pero no sucio. Más bien, usado. Y el olor. No era fuerte, pero era inconfundible. Como carne vieja, tratada con productos químicos. Como si mezclases perfume barato con formol. Mi madre la miró con una mezcla de amor y sorpresa, como si la reconociera. Dijo que era la muñeca más hermosa que había visto, que la llamaría Lucía. El nombre ya estaba dentro de su cabeza antes de que yo pudiera decirle que no lo inventara. Esa noche la colocó en su vitrina favorita. Le hizo espacio entre las demás. Pero yo no pude dormir. Me quedé en el salón, viendo series sin volumen, intentando no mirar hacia la estantería donde estaba Lucía. No sé por qué, pero tenía la sensación de que me estaba observando, aunque no pudiera verme. Durante los días siguientes mi madre cambió poco a poco. No de forma brusca, no como si estuviera poseída. Solo pequeños detalles. Dejó de salir a la calle. Se pasaba horas en su habitación con la muñeca. La peinaba, le hablaba en voz baja, la sacaba del mueble y la sentaba frente a ella, en la mesa, como si fuera una niña viva. Una noche me levanté al baño y la encontré en la cocina, en la oscuridad, dándole de comer a la muñeca con una cuchara vacía. Le pregunté qué hacía. Me dijo, Lucía tenía hambre, no la hagas esperar. Volvió a su habitación y cerró la puerta. Y ahí me di cuenta. Esa cosa no era un regalo, era otra cosa, pero ya era tarde. Cuando mi madre empezó a cambiar, yo no sabía cómo reaccionar. No fue de golpe, sino poco a poco. A veces parecía como si la muñeca tuviera el control sobre ella, aunque sin palabras. Mi madre dejó de ser la mujer que conocía. Ya no salía a la calle ni respondía al teléfono. Pasaba horas encerrada en su habitación, con la luz apagada, hablando con Lucía. Recuerdo una noche en particular. Me desperté con un ruido extraño, como susurros y golpes suaves. Bajé las escaleras y vi la puerta de su habitación entreabierta. Entré sin avisar y la encontré sentada en el suelo, rodeada de velas negras, con la muñeca en el regazo. Le estaba contando algo, susurrando en voz baja, y por primera vez noté algo que helaba la sangre. Mi madre tenía los ojos vidriosos, sin vida. Le pregunté qué hacía, pero no me contestó. Solo me miró fijamente y con una voz que no reconocí me dijo, Lucía me escucha, Jack. Es lo único que me entiende. A partir de ese momento, la casa se volvió un lugar extraño. La temperatura bajaba de forma inexplicable. Había una humedad incómoda en el aire, como si la presencia de la muñeca absorbiera la vida que nos rodeaba. Por las noches escuchaba ruidos sutiles, golpes, crujidos, susurros que parecían venir de las paredes. Intenté convencer a mi madre para que tirara la muñeca. Le dije que era peligrosa, que no podíamos tener algo así en casa. Pero ella se enfadó, me gritó con una furia que nunca había visto y me dijo que no volviera a tocar a Lucía o me iría de casa. Esa misma noche la vi llorar en su habitación, abrazada a la muñeca como si fuera un consuelo. Lo peor vino después. Una madrugada, cuando volvía del trabajo, encontré la puerta de casa abierta. Entré despacio y no vi a mi madre ni a Lucía por ningún lado. Llamé a su móvil una y otra vez, pero no había respuesta. La casa estaba fría y el silencio era absoluto. En el salón encontré la vitrina rota, el cristal hecho añicos en el suelo, y la muñeca no estaba. Busqué por toda la casa, pero nada, ni rastro.
ni mi madre, ni la muñeca. Llamé a la policía para denunciar su desaparición. Les conté todo, incluso lo de la muñeca, pero me miraron como si estuviera loco. Unos agentes vinieron, revisaron la casa y me dijeron que no había señales de entrada forzada. Me advirtieron que si mi madre quería desaparecer, no podían hacer mucho. Cerraron el caso como desaparición voluntaria. Yo no lo acepté. Durante semanas revisé todas las cámaras de seguridad de la calle. No había imágenes de mi madre saliendo de casa. Ni una sola persona había entrado ni salido. La única imagen extraña era una toma borrosa de la madrugada en que desapareció. A las 3:17 de la mañana, la puerta se abre y se cierra sola. Nadie entra, nadie sale. Pero una sombra bajita, delgada, con forma de niña, se dibuja en el marco de la puerta. Fue aterrador. Pasaron los días y no recibí noticias de ella. Hasta que un día, sin que pudiera saber cómo, recibí una carta. Sin remitente. Solo una hoja escrita con bolígrafo rojo. Decía: gracias por el regalo. Mamá está bien. Lucía te manda saludos. Junto a la carta, una foto. Mi madre sentada en una silla, con Lucía en brazos. Pero estaba irreconocible. Más delgada, con la piel casi traslúcida. Sus ojos, vacíos, ya no parecían los suyos. Desde entonces, cada semana recibo una carta igual, siempre con un mensaje parecido y una foto que muestra a mi madre cada vez más consumida, más ausente. Y la muñeca, siempre allí, con sus ojos cosidos y esa expresión que no cambia nunca. No sé dónde están, no sé si algún día volverán, pero sé que ese regalo fue la peor decisión de mi vida. Si alguna vez has sentido que alguien te observa incluso cuando estás solo, probablemente ya te has cruzado con ellos. No soy de los que se asustan con facilidad. Trabajo desde hace años como técnico informático, especializado en la recuperación de datos y en la resolución de problemas que parecen imposibles. A lo largo de mi carrera, he pasado mucho tiempo explorando la Deep Web, no por diversión, sino porque muchos de mis clientes tenían cuentas o archivos que necesitaban ser rastreados o recuperados en esos rincones ocultos de Internet. No voy a mentirte, la Deep Web es un lugar donde se mezcla lo ilegal con lo extraño, lo absurdo y lo oscuro. Pero una cosa aprendí rápido: no todo lo que hay allí es terrorífico por lo paranormal. A menudo lo más aterrador es lo humano. Hace unos años, mientras navegaba en un foro privado bastante restringido, un usuario llamado Orfeo 9 llamó mi atención. No era uno de esos hackers alardeando de sus conquistas digitales. Tampoco un traficante de datos o información comprometida. Number Orfeo 9 hablaba de un sitio muy diferente, algo que no encajaba en los patrones normales de la Deep Web. Lo llamó la Cruz Roja. Según él, no era un mercado negro, ni un canal de venta de drogas, ni siquiera una sala de chat para delincuentes. Era un observatorio, pero no de los que uno imagina con cámaras en calles o plazas. Hablaba de un lugar donde se vigilaba a personas comunes, en sus casas, sin que ellos lo supieran. Y no era nada de cámaras de seguridad abiertas por error, ni de grabaciones antiguas. Eran transmisiones en tiempo real, grabadas desde ángulos imposibles, cámaras escondidas con precisión quirúrgica. Me pareció una locura. ¿Por qué alguien querría ver a desconocidos en su día a día? ¿Quién pondría tanto esfuerzo en eso? Pero Orfeo 9 insistió en que era real, que había visto las transmisiones, que incluso reconocía a alguien cercano en una de ellas. Dijo que era una especie de experimento macabro o un juego sádico de poder, pero no sabía quién estaba detrás ni con qué intención exacta. Solo advirtió que la página solo se accedía por invitación, que el acceso era limitado y que no debía compartir la información. Durante semanas intenté averiguar más. Rastreé hilos, pregunté en otros foros, pero nadie más parecía saber nada o simplemente no quería hablar. La historia parecía un rumor o una leyenda digital, hasta que una noche recibí un mensaje privado de Orfeo 9.
Solo decía, acceso temporal abierto, solo esta noche. No repitas el error, no te quedes. Adjuntaba un enlace en formato .onion que solo puede accederse con Tor u otro navegador para la Deep Web. Era una oportunidad única, pero también peligrosa. Esa misma noche, tras cerrar todas las ventanas y apagar los dispositivos que pudieran captar ruido o interferencias, preparé un entorno seguro. Máquina virtual, conexión en cadena a través de VPN. Desconecté micrófonos y cámaras que tuviera activas en casa. Había leído suficiente para saber que el mero hecho de entrar en ciertos sitios podía dejar rastros o incluso abrir puertas en mi sistema. Con el corazón acelerado, abrí el enlace. La página tardó en cargar. No había ninguna bienvenida ni instrucciones. Solo un fondo negro con una gran cruz roja en el centro. Nada más. Tras varios minutos, la pantalla se dividió en una cuadrícula con varias ventanas pequeñas. Todas mostraban imágenes en directo. No había sonido, solo imágenes. Cámaras colocadas en habitaciones, cocinas, pasillos, casas normales, personas normales. Vi a un niño pequeño jugando con sus juguetes en el suelo. En otra ventana, una pareja cenando tranquilamente, sin sospechar nada. En otra, un anciano dormido en su sillón. Una mujer hablando por teléfono. Personas reales, viviendo su día a día, completamente ignorantes de que alguien las estaba viendo. Lo que me heló la sangre fue la naturalidad de todo. No parecía una cámara de seguridad estándar, ni webcams conectadas por error. Los ángulos eran imposibles. Cámaras dentro de estanterías, escondidas en los focos de luz, en rincones altos, miradas que ningún visitante casual podría haber colocado. No podía dejar de mirar. Empecé a pasar una por una las cámaras, con la sensación de estar invadiendo vidas sin permiso. La cuarta ventana desde la derecha me dejó paralizado. Era mi despacho. Pude distinguir mi estantería blanca, la silla giratoria donde suelo sentarme, una chaqueta colgada y el póster de Blade Runner que tengo en la pared. Y lo peor, me vi a mí mismo sin saber que estaba siendo grabado, buscándome entre los libros. El pánico se apoderó de mí. Me levanté de golpe y revisé todo, pero no había nada extraño. No vi cámaras, micrófonos ocultos, ni dispositivos fuera de lugar. Revisé enchufes, lámparas, detectores de frecuencias, hasta el router. Nada. No pude dormir esa noche, ni las siguientes. Esa experiencia empezó a carcomerme. Sentía que no estaba solo en casa, que me observaban desde las sombras, pero no había forma de demostrarlo. Intenté contactar a Orfeo 9 para pedir más detalles, pero desapareció del foro y de internet, como si nunca hubiese existido. Intenté contar a la policía, pero sin pruebas tangibles no podían hacer nada. Me advirtieron que podía ser una broma de mal gusto o un montaje elaborado. Pero yo sabía lo que había visto. La Cruz Roja existía y aún existía. Desde entonces, cada vez que llego a casa, reviso cada rincón con obsesión. Cambio las cerraduras, compro detectores, busco cualquier señal. Pero sé que no hay manera de controlar todo, porque lo que viví no era un cuento de terror con fantasmas ni desapariciones. Era la pura realidad. Una realidad en la que alguien, en algún lugar, puede estar viendo todo lo que haces, incluso ahora, mientras te lo cuento. Después de aquella primera noche, todo cambió para mí. La idea de que alguien pudiera observar mi vida cotidiana sin permiso se convirtió en una obsesión casi enfermiza. Durante los días siguientes hice todo lo posible por encontrar alguna pista, algún indicio de cómo habían podido colocar esa cámara en mi casa. Revisé cables, enchufes, desmonté lámparas y hasta la televisión. Comprobé el router buscando conexiones activas que no reconociera, pero todo parecía normal. Compré un detector de frecuencias y rastreadores de señal inalámbrica. Lo pasé por cada rincón. Nada. Aún así, la sensación no me abandonaba. Sentía que no podía estar seguro ni un segundo. Incluso cambié de habitación para trabajar, intentando romper esa sensación de vigilancia. Una noche, mientras revisaba las imágenes en la web, en un acceso que Orfeo 9 me había advertido que era temporal y peligroso, vi algo nuevo.
Una cámara estaba enfocando la puerta principal de mi edificio, una esquina que yo nunca había considerado relevante. Pero al mirar mejor, noté un detalle que me heló la sangre. Una figura que se movía con cautela, casi invisible, pero presente. Era alguien con ropa oscura, que parecía observar, esperar. No podía saber si me había descubierto o si simplemente vigilaba a otro vecino. Pero esa imagen me hizo comprender algo terrible. No era solo mi casa lo que podían observar. Con esa idea empecé a revisar cámaras de otras viviendas. No eran casas escogidas al azar. Todas tenían algo en común. Personas que vivían solas o que pasaban mucho tiempo en casa. Volví a intentar contactar a Orfeo 9 para pedir ayuda o información, pero fue inútil. Su cuenta había sido eliminada y no había rastro de él en ningún otro foro. Pasaron semanas y empecé a tener problemas para dormir. Cualquier ruido mínimo me sobresaltaba. Sentía que me vigilaban incluso cuando apagaba las luces. Decidí instalar cámaras propias para intentar detectar movimientos extraños en mi casa. Pero la paranoia fue tal que, más de una vez, apagaba las cámaras porque sentía que ellas mismas me observaban. Lo más inquietante llegó una noche cuando, mientras revisaba las grabaciones de mi cámara, vi una sombra cruzando el pasillo detrás de mí, pero cuando me giré, no había nadie. Empecé a dudar de mi propia mente. ¿Me estaba volviendo loco? Llamé a amigos expertos en seguridad informática. Les mostré las capturas que había hecho y les conté lo que había visto en la Cruz Roja. Me advirtieron que pudiera tratarse de una red de vigilancia ilegal, muy sofisticada, o incluso un grupo organizado con recursos para infiltrar casas y controlar a sus víctimas sin dejar rastro. Me sugirieron cambiar todo: móviles, ordenadores, hasta la forma de moverme por la red. Pero aún con todos esos cambios, la sensación no desaparecía. Lo más perturbador es que nunca encontré una forma clara de acceder de nuevo a la Cruz Roja. Esa única noche que me permitieron el acceso había bastado para que mi vida se convirtiera en una cárcel invisible. Intenté denunciar todo a la policía. Expuse la situación, les mostré las grabaciones y el enlace que tenía. Pero sin pruebas físicas o testimonios, solo me miraron con escepticismo. La burocracia y la falta de evidencias hicieron que la investigación no avanzara. En privado, un oficial me confesó que casos así son comunes, pero muy difíciles de perseguir. Grupos que espían a personas sin tocarlas, sin hacer nada ilegal que puedan demostrar, solo violando su intimidad de forma casi perfecta. Desde entonces, evito dormir con las luces apagadas. He cambiado las cerraduras, instalado detectores y vivo con la puerta entreabierta para sentir que no estoy completamente encerrado. Pero lo peor es la duda constante. ¿Sigo siendo observado? ¿Me ven ahora mismo? Porque la Cruz Roja no desapareció, solo se ocultó. Y sé que en algún lugar alguien sigue mirando. Quizá tú también estés siendo vigilado ahora sin saberlo. Y si alguna vez recibes una invitación similar, te lo digo por experiencia, no entres. Porque cuando te ves a ti mismo siendo observado, ya no hay vuelta atrás. Siempre pensé que la Deep Web era solo un lugar de leyendas y curiosidades. Hasta que una noche descubrí que allí habitan pesadillas reales, personas capaces de cruzar cualquier límite y que el miedo puede alcanzar la pantalla de tu ordenador. Esto es lo que me ocurrió cuando, por una mezcla de curiosidad y soledad, decidí adentrarme en un mundo que jamás habría debido pisar. Aquella noche estaba en casa solo. Había algo en la monotonía que me carcomía y buscaba una salida, un escape que no encontré en series ni en libros. Fue entonces cuando, sin saber por qué, recordé aquellas historias sobre la Deep Web. Durante semanas las había leído de forma casual, pensando que eran simples leyendas urbanas o bromas de internet. Pero ese día sentí una extraña urgencia por comprobarlo yo mismo. Descargué Tor, siguiendo tutoriales básicos que encontraba en foros superficiales. No entendía mucho, pero poco a poco me adentré en esa maraña de redes ocultas. Al principio fue aburrido. Páginas llenas de texto sin sentido, foros donde la gente parecía hablar en clave, enlaces que no funcionaban. Pero entonces, entre esas capas oscuras,
encontré un sitio diferente. No era un mercado ni un foro común. La interfaz era tosca, casi amateur, pero los contenidos me helaron la sangre. Videos y relatos, pero no de ficción. Eran grabaciones reales, sin cortes ni efectos, donde personas sufrían acoso físico. No eran secuestros o desapariciones, sino ataques continuos, humillaciones, golpes, víctimas reales, cuyos rostros muchas veces estaban ocultos o borrosos, pero cuyo miedo se sentía en cada imagen. Sentí una mezcla de repulsión y una morbosa fascinación que me impedía apartar la mirada. Era como si me asomara a un abismo, y aunque sabía que debía alejarme, seguía mirando. Durante días volví una y otra vez. Empecé a reconocer patrones. Grupos organizados, perfiles que compartían vídeos y comentarios que celebraban el sufrimiento ajeno. Era un mundo cerrado donde el acoso no era un delito, sino un espectáculo. Una noche, sin previo aviso, recibí un mensaje privado. El nombre del usuario era El Arquitecto. Su texto fue claro y frío. Sabemos que estás ahí, Jack. Formas parte del juego ahora. No entendía qué juego. Pensé que alguien me estaba tomando el pelo. No respondí. Quise cerrar todo, pero esa misma noche el teléfono de casa sonó. Era tarde. La pantalla no mostraba número, solo silencio al otro lado. Al día siguiente, más mensajes llegaron a mi correo. Fotos borrosas de mi casa, tomadas desde el exterior. Un vídeo donde apenas se distinguía a una chica temblando, con moretones, pidiendo ayuda sin voz. Y un mensaje que heló mi sangre. Tú serás el siguiente. Intenté bloquear esos mensajes, pero los usuarios parecían cambiar de cuenta constantemente. Imposible de rastrear. Me di cuenta de que ya no podía escapar. Pasaron los días y las señales aumentaron. Las luces de mi casa comenzaron a parpadear sin motivo, incluso cuando estaba desconectado de la red. Empecé a notar sombras en las esquinas de mi visión, y ese peso constante, como si alguien me vigilara, acechara. En una ocasión, al volver a casa, encontré la puerta principal entreabierta, aunque estaba seguro de haberla cerrado. Entré con el corazón en un puño, buscando pruebas de un robo, pero nada había sido tocado, excepto una nota pegada en el suelo, escrita a mano. No mires atrás. La paranoia me consumía. Cada sonido, cada movimiento se convertía en una amenaza. El teléfono volvió a sonar sin número, y en la pantalla de mi ordenador aparecieron nuevas imágenes. Objetos de mi casa fotografiados desde ángulos imposibles, como si alguien se ocultara dentro. Intenté contarle a mis amigos, pero me tildaron de loco. Ni la policía pudo hacer nada, sin pruebas físicas, sin una víctima clara, no había denuncia posible. Así el miedo empezó a calar hondo. No solo en mi mente, sino en mi día a día. No podía dormir sin sentir que alguien estaba en mi habitación, ni salir a la calle sin mirar atrás. El acoso de la Deep Web había cruzado la pantalla para perseguirme hasta la realidad. Aquella noche, mientras el reloj marcaba las 3, apagué el ordenador con las manos temblorosas. En la pantalla apareció un último mensaje, distinto a todos los anteriores. No hay escapatoria, Jack. Esto acaba de empezar. Apagué las luces, me tumbé en la cama, pero en la oscuridad supe que esa frase no era solo una amenaza vacía. Mi vida acababa de cambiar para siempre. Después de aquella noche en la que recibí el mensaje final, no hubo descanso. El acoso que comenzó en la pantalla traspasó el límite digital y se convirtió en una amenaza constante, física y mental. Sentí que la Deep Web había atravesado el ordenador para colarse en cada rincón de mi vida. Las luces de mi casa dejaron de ser una molestia técnica para transformarse en un instrumento de terror. Parpadeaban de forma irregular, a veces encendidas, otras apagadas, sin patrón lógico. Por las noches, cuando todo debería estar en silencio, escuchaba pasos pesados y ecos lejanos que se acercaban y se alejaban, como si alguien caminara de puntillas a mi alrededor, jugando con mi miedo. Intenté instalar cámaras de seguridad externas, pero poco después, las grabaciones aparecían borradas o con interferencias imposibles. Empecé a desconfiar incluso de mi propia mente, porque había momentos en los que creía escuchar susurros detrás de la puerta.
aunque nadie estuviera allí. El aislamiento se volvió mi refugio y mi prisión. No respondía a mensajes ni llamadas. Mis amigos dejaron de insistir. Sentía que el mundo real me abandonaba mientras la sombra de ese acoso crecía dentro de mi casa. Una noche especialmente fría, al volver de la tienda, encontré la puerta principal entreabierta. Tenía la certeza de haberla cerrado, pero alguien había entrado. Entré temblando, revisando cada habitación. Nada parecía haber sido tocado salvo una nueva nota sobre la mesa. No mires atrás. Mi corazón se aceleró y sin saber por qué, la ansiedad me paralizó. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? Días después, en la pantalla de mi móvil apareció una imagen que me heló la sangre. Una foto tomada dentro de mi habitación, desde un ángulo imposible. No había forma de que alguien entrara sin que yo lo supiera, y sin embargo, ahí estaba la prueba de que lo habían hecho. Sentí que mis muros se caían, que la privacidad y la seguridad se evaporaban. Intenté cortar toda conexión, apagué cámaras, cambié contraseñas, incluso cambié de teléfono. Nada servía. El acoso no era solo digital, sino una sombra que me seguía, invisible pero presente. Una tarde, revisando una vieja grabación que logré salvar, noté una figura oscura moviéndose fuera de la ventana. El miedo me invadió como una ola fría. Nadie debería estar ahí. Nadie. Pero lo peor estaba por llegar. Los mensajes se volvieron más personales, más cercanos. Me enviaban vídeos mostrando objetos míos encontrados en la calle, cosas que ni siquiera recordaba haber perdido. Era como si supieran todo de mí, como si estuvieran dentro de mi vida. El acoso me consumía. Perdí peso, dejé de comer bien. Las noches se volvieron interminables. Y el sueño, una palabra que ya no entendía. Me convertí en un prisionero de mi propia casa, vigilado, acosado, sin poder confiar en nada ni en nadie. La policía se mostró inútil. Sin pruebas físicas, sin víctimas visibles, no tenían forma de actuar. Mi historia se perdía en un mar de dudas y escepticismo. La noche en que todo colapsó fue la más aterradora. Escuché golpes fuertes en la puerta, insistentes, desesperados. No tenía fuerzas para abrir. Me quedé en el suelo, temblando, esperando que la pesadilla terminara de la peor manera. Cuando amaneció, recibí un último mensaje. Has perdido. Eres nuestro. Desde entonces, vivo en un estado de sombra constante, donde el acoso de la Deep Web se convirtió en mi vida. No hay fantasmas, ni monstruos, solo humanos crueles y anónimos capaces de destruir una vida sin mover un dedo. Esta es una historia real, una advertencia. Si alguna vez te cruzas con la curiosidad de explorar lo prohibido, piensa en mí, porque algunas puertas no deberían abrirse, y una vez lo haces, el terror puede acompañarte para siempre. Lo que descubrí en la Deep Web esa noche no solo cambió mi vida, me condenó. Vivo en Riyadh, Arabia Saudí, y trabajo como traductor freelance desde casa. Siempre he sido una persona curiosa, quizá demasiado. Esa curiosidad, un día, me llevó a buscar respuestas en un lugar donde las respuestas pueden ser más peligrosas que las preguntas. Todo comenzó una noche calurosa, cuando el aire acondicionado falló y el silencio pesado de la ciudad se volvió casi insoportable. Para distraerme, decidí sumergirme en algo que había leído pero nunca había explorado: la Deep Web. Había escuchado rumores, leyendas urbanas y también advertencias, que si te adentrabas demasiado te arriesgabas a desaparecer, a perder la cabeza o a algo peor. Pero la curiosidad pudo más. Abrí mi portátil, me conecté a Tor y empecé a navegar. Al principio todo parecía inofensivo. Foros con usuarios que compartían información sobre temas prohibidos, textos censurados, documentos filtrados. Pero conforme me adentraba más, la atmósfera cambiaba. Encontré páginas que parecían casi rituales, con símbolos extraños y mensajes codificados en árabe antiguo. De repente, un enlace destacado me llamó la atención. Al-Hakika, la verdad en árabe.
La URL era un conjunto ininteligible de caracteres, pero la página en sí era simple, casi minimalista. Solo un texto que me retaba. ¿Estás preparado para conocer lo que no deberías? La verdad puede destruirte o liberarte. Elige. Había un solo botón. Sí. Pulsé sin pensarlo 2 veces. La pantalla se volvió negra y comenzó a reproducirse un vídeo en directo. La imagen era borrosa, pero reconocí el lugar al instante. Un callejón oscuro en el distrito antiguo de Al-Balad, Jeddah. Una farola parpadeaba débilmente y el eco de pasos resonaba a lo lejos. Una figura encapuchada apareció, con la voz distorsionada, casi un susurro que se arrastraba como un lamento. Lo que vais a escuchar no es para los débiles. Las desapariciones, las torturas, los secretos que los poderosos ocultan. Todo es real. Nadie está a salvo. La figura habló de personas que se desvanecían sin dejar rastro, de víctimas de experimentos ilegales, de cuerpos ocultos en fosas comunes y de pactos oscuros entre gobiernos y organizaciones secretas. Cada palabra era un golpe al estómago, un veneno que penetraba más profundo cuanto más escuchaba. Mientras hablaba, noté que la figura señalaba hacia la cámara, como si supiera que yo estaba viendo. Entonces la imagen se cortó abruptamente. En la pantalla apareció un mensaje nuevo, escrito en árabe y en inglés. Si quieres conocer la verdad completa, ven a esta dirección en Riyadh, a medianoche. Sentí que el aire se congelaba. ¿Una invitación? ¿Una trampa? ¿O una llamada de auxilio? Pasaron las horas y la inquietud no me dejó dormir. Revisé la dirección en mapas. Era un edificio abandonado en el centro, un lugar que siempre había evitado porque se decía que estaba maldito, que nadie que entraba volvía a ser el mismo. Cuando la noche finalmente llegó, el calor apenas había cedido. Salí con miedo, con la linterna del móvil preparada y el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer romperme el pecho. Al llegar, el edificio estaba rodeado de sombras. Entré sin hacer ruido. El aire olía a humedad y polvo, y las paredes estaban cubiertas con símbolos y frases escritas con tinta negra, en árabe antiguo y otros idiomas que no entendía. Frases como «la verdad oculta» y «los que observan desde la sombra». Mis pasos resonaban en los pasillos vacíos, cuando de pronto escuché un susurro. No era un sonido humano, más bien un viento que parecía hablar. Una figura apareció entre la oscuridad, un hombre delgado, con ojos hundidos que parecían absorber la luz, la piel pálida como la muerte. Sin decir palabra, me entregó un USB y me advirtió con voz apenas audible. Esto cambiará todo lo que creías. Pero cuidado, no eres el primero en buscar la verdad. No todos sobreviven. Volví a casa con la sensación de que alguien o algo me seguía. Cuando conecté el USB, lo que vi me heló la sangre. Había vídeos grabados con cámaras ocultas, mostrando escenas espeluznantes. Secuestros silenciosos, torturas en sótanos que parecían de pesadilla, rostros de desaparecidos con sus nombres y fechas. Documentos que demostraban que altos cargos usaban el miedo para controlar y eliminar a cualquiera que se atreviera a desafiarles. Pero lo que realmente me aterró fue un vídeo final, donde una figura encapuchada hablaba directamente a la cámara y parecía saber que yo había recibido el USB. «Sabemos que lo tienes. Ahora empieza el juego, no podrás esconderte». En ese momento, entendí que había despertado algo mucho más grande que yo. Algo oscuro que ahora me tenía en su mira. Desde que vi ese último vídeo, mi vida dejó de pertenecerme. Los días se volvieron un interminable ciclo de miedo y paranoia. Apenas dormía, y cuando lo hacía, las pesadillas me consumían. En una de esas noches, me desperté abruptamente al escuchar un ruido seco en la cocina. Me levanté con cautela y, para mi horror, encontré una figura borrosa reflejada en la ventana, que desapareció al momento en que la miré fijamente. Las noches siguientes fueron peores. A menudo sentía una presencia detrás de mí, una sombra que se movía sin hacer ruido, pero cada vez que me giraba, solo encontraba la penumbra de mi apartamento vacío. Un día, cuando fui a abrir la puerta para salir a trabajar, noté que la cerradura había sido manipulada.
No estaba forzada, pero algo no encajaba. Dentro, sobre la mesa, había una nueva foto mía. Esta vez, estaba rodeada por un círculo rojo que no solo marcaba mis ojos, sino también partes de mi rostro que yo ni recordaba haber mostrado en ninguna foto. Era como si alguien hubiera estado vigilándome, estudiándome. Intenté hablar con la policía, pero al mencionar la Deep Web y los vídeos, me miraron con escepticismo. Nadie parecía querer involucrarse. Por eso, acudí a Ahmed, mi amigo experto en seguridad informática. Él empezó a rastrear las señales del USB, pero cada paso que daba se topaba con más muros digitales, servidores inexistentes, proxies infinitos, conexiones cifradas imposibles de romper. Ahmed me advirtió que alguien con recursos muy poderosos estaba detrás de todo esto. Una madrugada, mi teléfono vibró con un mensaje de texto anónimo. No tenía remitente y solo decía, "No estás solo". A la vez un vídeo llegó al USB. Era una grabación desde el interior de mi apartamento. Mostraba una figura oscura que caminaba entre mis muebles, pero que yo no había visto. Desde ese día, el ambiente en casa cambió. Las luces comenzaron a apagarse y encenderse solas. Los objetos se movían de lugar y escuchaba susurros incomprensibles al borde de mis oídos. Intenté salir de la ciudad para escapar, pero cada vez que volvía, encontraba señales de que habían estado allí. Puertas abiertas, notas con símbolos extraños, más fotografías mías, ahora con fechas y horas escritas. Una noche, mientras revisaba los archivos del USB, apareció un nuevo documento titulado El precio de la verdad. En él se detallaba un pacto ancestral entre sociedades secretas en Arabia, que usaban el miedo y el control para mantener su poder oculto. Mencionaba rituales, sacrificios humanos y la complicidad de altos cargos políticos. Lo más perturbador, hablaba de un ojo que todo lo ve, que me estaba vigilando desde hacía semanas. Mi salud mental comenzó a deteriorarse. Sentía que mis pensamientos ya no eran míos, que alguien intentaba infiltrarse en mi mente, manipularme. Una noche, me desperté sobresaltado porque alguien había escrito en mi pared con sangre una frase que aún me persigue. La verdad te pertenece, pero la sombra te reclama. En un último intento desesperado, borré todo lo del USB, apagué el portátil y corté toda conexión. Pero la pantalla se iluminó de nuevo con un mensaje. Si quieres vivir, deja todo y olvida lo que viste. Era una amenaza, una sentencia, pero ya era demasiado tarde. Había cruzado una línea que no tiene vuelta atrás. Desde entonces, he dejado estos relatos escondidos en la Deep Web, esperando que alguien los encuentre y aprenda de mi error. Porque hay secretos que no fueron hechos para ser descubiertos. Y en las tinieblas digitales, las sombras acechan con paciencia infinita. Y cada noche siento que ellos están aquí, muy cerca, esperándome. Hay lugares en la red donde el silencio pesa más que la oscuridad, y yo me perdí en uno de ellos. Vivo en Londres, una ciudad que nunca duerme, pero que a menudo se siente fría y vacía. Como muchos, llevo una vida rutinaria, con trabajos temporales, amigos que vienen y van, y noches donde la soledad pesa más que el ruido de la calle. Fue en una de esas noches, lluviosa y gris, como tantas otras, cuando todo cambió para mí. Estaba navegando sin rumbo por internet, buscando algo que ni yo sabía qué era. La Deep Web siempre me había llamado la atención, no por curiosidad morbosa, sino porque parecía el último refugio de la información prohibida, aquella que no llega a los medios ni aparece en Google. Había leído sobre sitios secretos, pero nunca me había atrevido a ir más allá de la superficie. Esa noche, sin embargo, un foro underground captó mi atención. Alguien había dejado un enlace a una biblioteca oculta en la Deep Web. Prometía acceso a textos sin censura, documentos que nadie quería que vieras. La URL era un conjunto de caracteres ilegibles, pero pulsé sin pensar demasiado. La página que se abrió era minimalista, casi fría. Nada de imágenes ni colores. Solo un cuadro de búsqueda y una lista de categorías que parecían normales. Política, tecnología, historia, medicina.
Pero bajo esas categorías había un mensaje que me hizo detenerme. Solo para mentes preparadas. La frase me provocó un escalofrío, pero también despertó algo en mí. Un reto. Empecé a explorar. Y lo que encontré no fue literatura ni simples archivos académicos. Eran textos que bordeaban el límite de lo legal y lo ético. Manuales para fabricar dispositivos ilegales, instrucciones para evadir sistemas de vigilancia, informes confidenciales sobre experimentos en humanos que nadie en la sociedad civil debía conocer. Todo era real, documentado, sin adornos ni ficción. Uno de los primeros documentos que descargué fue un diario digital. Lo había escrito alguien que había trabajado en una organización secreta del gobierno británico. Sus entradas detallaban programas de vigilancia masiva y manipulación social a gran escala. Lo que me impresionó no fueron las teorías, sino la precisión. Nombres, fechas, lugares que se correspondían con noticias y sucesos que yo había vivido y leído. Era como si alguien me estuviera mostrando el lado oculto de mi propia realidad. Durante días me sumergí en esa biblioteca. Descubrí grupos clandestinos que usaban estos documentos para organizar movimientos, hackers que intercambiaban información sensible y hasta manuales de supervivencia para situaciones extremas que parecían sacados de una película de espionaje. La Deep Web no era solo una red, era un mundo paralelo de información prohibida, donde la verdad se mezclaba con el peligro. Pero algo empezó a ir mal. Al principio fueron detalles sutiles, archivos que descargaba una noche y a la siguiente ya no estaban. Carpetas que antes podía abrir, de repente eran inaccesibles. Los enlaces fallaban sin razón aparente. Al principio pensé que era un fallo técnico, un problema de la red o de los servidores ocultos, pero la realidad era más inquietante. Una noche, mientras navegaba, apareció un nuevo archivo en una sección que nunca había visto antes. Era un mensaje cifrado, anónimo, solo una frase. Deja de buscar o te encontrarás con la realidad más fría que un libro no tiene páginas. No había remitente ni contexto, solo esas palabras inquietantes. No supe si era una amenaza o una advertencia, pero desde entonces sentí que la atmósfera había cambiado. A partir de ese momento, comenzaron las llamadas extrañas. Mi móvil sonaba sin emitir ningún sonido, solo vibraba. En la pantalla, números desconocidos, pero cuando respondía, no había nadie al otro lado. También empecé a notar que alguien o algo me seguía cuando caminaba por las calles solitarias de Londres. Pequeñas sombras que desaparecían cuando giraba la cabeza, coches que parecían rondarme sin motivo. Lo más aterrador fue descubrir accesos remotos a mi ordenador. Un día, mientras estaba en el trabajo, me llegó un aviso. Alguien había iniciado sesión en mi ordenador, pero no estaba en casa, ni siquiera cerca de mi red habitual. Alguien usaba la misma biblioteca para rastrearme. Intenté borrar todo, desconectarme, pero la obsesión era más fuerte que el miedo. Tenía que saber quién estaba detrás y qué ocultaban esas páginas. Una noche, volviendo a casa bajo la lluvia, decidí entrar una vez más. En un rincón escondido del sitio, encontré un archivo llamado El Registro de los Vigilantes. Era una lista larga, con nombres, direcciones y pequeños perfiles de personas implicadas en programas secretos de vigilancia y control. Mi corazón se aceleró. Mi nombre no estaba, pero reconocí el de alguien muy cercano a mí. Y entonces, la pantalla se congeló, el navegador se cerró solo y la conexión a Internet desapareció. Sentado en la oscuridad de mi habitación, escuché una notificación. Era un mensaje sin remitente. Ya sabes demasiado. Ahora ellos saben que tú sabes. Apagué el ordenador intentando convencerme de que todo había sido un juego macabro, una coincidencia. Pero no fue así. Al día siguiente, encontré mi buzón de correo lleno de cartas anónimas. Sin remitente, sin sello postal, solo palabras escritas a mano. Cortas, directas. Detente. No sigas. No es seguro. Pensé que era obra de algún bromista, hasta que empecé a notar que cada carta venía con un pequeño fragmento de un documento de la biblioteca oculta. Como si supieran que yo había estado allí. Las noches se volvieron insoportables. Sentía que alguien entraba en mi casa cuando no estaba, que movían cosas, que no estaba solo. Las cerraduras no eran suficientes.
La paranoia crecía y empecé a hacer cosas que jamás hubiera imaginado. Cambié mis rutas habituales, usé móviles de prepago y evitaba todo contacto digital. Pero lo peor no eran las sombras en la calle ni las llamadas sin voz. Fue descubrir que personas de mi entorno comenzaban a comportarse de forma extraña. Amigos que parecían saber más de lo que decían. Familiares que me miraban con ojos fríos, como si supieran que me había metido en un lugar donde no debía. Un día recibí un mensaje encriptado en mi móvil, con instrucciones para encontrar un archivo oculto en un servidor todavía más secreto. Contra todo sentido común, seguí el rastro. El archivo contenía fotografías y grabaciones que probaban la existencia de una red de vigilancia masiva que iba mucho más allá de lo que el diario digital había descrito. Eran imágenes de cámaras ocultas, conversaciones interceptadas, movimientos de personas que ni siquiera sospechaban que estaban siendo vigiladas. El horror se volvió palpable. No era solo información, era control absoluto. Y lo peor, sabía que ellos sabían que yo había visto esas imágenes. A partir de entonces, mi paranoia se volvió real. Un día, al salir del trabajo, noté un coche que me seguía. Cambié de acera, tomé calles secundarias, pero el vehículo permanecía ahí, silencioso, observando. Entré a una cafetería y desapareció, pero esa sensación de ser cazado no me abandonó jamás. Intenté denunciarlo, pero la policía no tomó en serio mis advertencias. Sin pruebas concretas, parecía solo un paranoico más. Estaba solo. En casa, la sensación de invasión crecía. Mi ordenador volvió a encenderse solo en medio de la noche. Documentos que nunca había visto aparecían en el escritorio, con mensajes amenazantes. Este es tu último aviso. Empecé a borrar todo, a desconectar cables, a destruir discos duros, pero la amenaza parecía intangible, imposible de eliminar. Una madrugada escuché pasos en el pasillo. Tenía la certeza de que alguien había entrado en mi casa. No encontré señales físicas de robo o daño, pero esa presencia me hizo comprender que mi vida estaba rota. Decidí entonces alejarme de todo. Vendí mi ordenador, me mudé a otro barrio, cambié de número de teléfono, pero el miedo ya me había alcanzado. Pasaron semanas sin noticias. Pensé que el infierno había quedado atrás. Hasta que una noche, mientras caminaba por un parque oscuro, sentí un frío inesperado, un peso invisible sobre mis hombros. Saqué el móvil para llamar a un taxi y justo antes de marcar, apareció un mensaje. No puedes huir, la información no olvida. Fue entonces cuando comprendí que la biblioteca en la Deep Web no era solo un lugar donde encontrar secretos. Era una trampa, una red invisible que atrapa a quienes se atreven a mirar demasiado de cerca. Porque en ese mundo oscuro no hay monstruos fantasmales ni leyendas sobrenaturales. Solo personas, y ellas son mucho más peligrosas. Ahora vivo con la certeza de que me vigilan, de que la información que guardo dentro de mi cabeza pesa más que cualquier sombra. Y tú que has escuchado esta historia, también sabes que existe. Y eso cambia todo. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.